Me acaban de diagnosticar cáncer de mama ductal izquierda con ganglios 2 en axila, mañana turno con mastólogo, ¿qué hago? Bueno, para que hayas desencadenado un proceso de cáncer de mama ductal en el pecho izquierdo, sí o sí tuviste que haber vivido un conflicto de separación. ¿Está? Si vos sos diestra, la mama izquierda representa el vínculo con el hijo o con la madre. La mama derecha representa el vínculo con la pareja, padre, partner, todo lo que no sea ni hijo ni madre. Ahora bien, tenés que entender una cosa. La mama es uno de los tejidos o de los órganos principales para una mujer, ¿sí? Tenemos que entender que somos mamíferos, ¿está? Y la mama representa el alimento, representa el sustento, la nutrición, el contacto de esa hembra con la cría, con un hijo, con cualquier integrante de la manada, representa la conexión de esa mujer con ese nido, y muchas veces todo lo que vive la mujer es atravesado por esos órganos. ¿Está? Por lo tanto, para que hayas vivido un proceso del tipo ductal, ¿está? En la mama tenemos conductos mamarios y tenemos glándula mamaria. ¿Está? La glándula mamaria produce leche, y cuando hablamos del conducto mamario es el que conduce la leche. Por lo tanto, cuando la mujer vive un conflicto de separación, donde percibe que le arrancaron a su cría del pecho, o percibe que se separó o se rompió el contacto con alguien fundamental en el nido, en este caso estamos hablando de hijo o madre, el conducto mamario, el conducto galactóforo se empieza a ulcerar, ¿sí? En la fase activa, que es una fase imperceptible, es asintomática, es una fase donde la mujer está preocupada, está viviendo esa separación, está en modo simpático tónico, está preocupada, puede experimentar hiposensibilidad en la mama, puede experimentar desconexión emocional, pérdida de memoria a corto plazo, una especie de crisis de ausencia. Y este conducto mamario se va ulcerando, y todo tejido que se ulcera o todo conducto que se ulcera tiene el sentido biológico de amplificar el lumen, el calibre, para que pueda drenarse la mama y no se congestione la leche en la glándula, ¿sí? Por lo tanto, cuando la mujer atraviesa todo ese proceso adaptativo de supervivencia, donde está viviendo esa situación conflictiva, en este caso seguramente puede ser una cría, un hijo, está viviendo todo ese proceso de manera silenciosa, asintomática, sin evidencias de que está pasando algo, ¿está? Pero cuando de alguna manera la mujer logra resolver esa situación de forma consciente o a veces de manera inconsciente, ¿está? Porque recupera el contacto con ese hijo, porque pudo asimilar esa separación, la pudo aceptar, la pudo digerir, pudo darse cuenta que más allá de que su hijo se separó porque, no sé, se recibió, se fue a vivir a otro país, se fue a vivir se puso de novio y se fue a vivir con su pareja a otra ciudad, no lo sé, pero cuando la mujer acepta esa situación, cuando la resuelve internamente, su sensor biológico, su parte perceptiva, su inconsciente, eso que maneja la parte de nuestro cuerpo de modo autónomo, cuando se resuelve ese conflicto, esa fase adaptativa se detiene, y pasamos a un proceso que se llama fase de reparación. En esa fase de reparación, esos conductos mamarios que se ulceraron previamente son microulceraciones de ese tejido, digamos, epitelial pavimentoso, son células escamosas, empiezan a
cicatrizarse. Y por lo general ahí aparece el síntoma, el diagnóstico, un nódulo, empieza a crecer la mama, aumenta de tamaño, se pone roja, se pone caliente, empieza a picar, hay comezón, hay escozor, pinchazos, piquetes, aumenta su volumen, ¿está? Porque ese tejido ahora entró en una fase reparativa y se tiene que reparar todo lo que se adaptó previamente a esa fase de supervivencia, ¿sí? Por eso que la enfermedad siempre es de carácter bifásico, como lo explica la segunda ley biológica. Siempre la biología tiene la inteligencia y está diseñada para adaptarnos a diferentes situaciones, que podamos enfrentar diferentes acontecimientos, diferentes sucesos, y cuando nosotros salimos de esa fase adaptativa, cuando ya resolvimos la situación, ese tejido que estuvo al servicio de la adaptación, de la supervivencia, se tiene que reparar sí o sí, ¿está? Y cuando aparece la reparación, aparecen los síntomas, a partir de ahí vamos al médico, aparece el diagnóstico y empezamos en todo ese proceso que es sintomático, ¿está? La fase adaptativa es una fase fría, simpaticotónica, y la fase de reparación es una fase caliente, vagotónica. Hay procesos reconstitutivos, edematosos, reparativos, cicatrizantes, ¿está? Entonces, todo ese proceso es el que se tiene que atravesar cuando se tiene que reparar un determinado tejido, ¿sí? Y aparecen todos los síntomas. Por lo tanto, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y de repararse por sus propios medios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es comprender todo este proceso. Tenés que identificar cuál fue tu DHS, tu shock biológico que impactó en tu psique, en tu cerebro y en ese órgano específico, para que no vuelvas a recaer en esa situación. También tenés que identificar los rieles, que son todas esas conexiones, estímulos o asociaciones o memorias sensoriales que te conectan a esa situación. Y también muchas veces propongo que la persona logre trabajar sobre su programación, sobre su percepción. ¿Está? ¿Qué es la percepción? Es toda esa construcción que fui desarrollando a lo largo del tiempo, eventos o, por ejemplo, en este caso, diferentes separaciones que fuiste viviendo a lo largo de tu vida, que te fueron programando, y para tu biología la separación representa algo importante en tu vida, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo en un determinado momento vivo ese shock biológico, tu biología ya sabe cómo responder y reaccionar frente a ese acontecimiento, ¿sí? Porque para vos la separación es algo que es importante en tu vida porque lo tenés programado de esa manera, ¿está? Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre la programación, podemos darle otro sentido, otra interpretación o percibir la realidad o las separaciones de una manera totalmente diferente y no de una manera tan estresante, ¿sí? O tan traumática o tan intensiva para la persona, ¿está? Por lo tanto, tenés que estar tranquila porque el cuerpo sabe lo que está haciendo, está diseñado para repararse a sí mismo. Yo sé que es un proceso difícil, a veces da miedo, asusta, porque vamos al médico, nos dicen que el cáncer es agresivo, maligno, que hay que atacarlo, que hay que irradiarlo, que la quimio, que la cirugía, que la biopsia, ¿sí? Pero el cuerpo ya sabe todo lo que tiene que hacer para repararse, ¿está? Por eso que vas a pasar por todo ese proceso dura, la duración de ese proceso está en función o es proporcional a la masa conflictual. La masa conflictual es la intensidad que viviste ese conflicto y la cantidad de tiempo que estuviste en esa fase adaptativa. Eso va a determinar aproximadamente cuánto tiempo vas a estar en reparación, ¿sí? Y con respecto a los ganglios, muchas veces cuando la persona entra en reparación, los ganglios centinelas o los ganglios que están en la parte más axilar, entre la mama y el brazo, por lo general se inflaman porque están participando de ese proceso reparativo, ¿está? Pero no es que el cáncer de la mama se haya ido a los ganglios, eso no es así, ¿sí? Te lo digo porque muchas veces a mujeres las terminan operando y les terminan